Hola. Amigos, espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 8 de El Real Heredero Uzumaki. En los Caps pasados 6 y 7 en particular el tiempo no pasó demasiado entre una cosa y la otra. Sé que esto podría no ser del agrado de muchos a sabiendas que se desea seguir la historia de Naruto, que haga cosas y la historia se vaya desarrollando. Y no son los únicos, yo también lo quiero. Sin embargo, tengo que preparar el terreno para que se den los eventos que deseo más adelante y en este cap el siguiente se sentaran las bases para que algunas cosas se den. Me gustaría dejar esto expuesto de alguna forma y más a fin de representar la irracionalidad de los involucrados en ese evento futuro no solo por lo que van a tener en contra, sino también por su forma de actuar contra X personas. En todo caso, tengo que preparar esto y de no hacerlo a sabiendas de lo que va a pasar más adelante podría no tener tanto sentido y no es algo que deseo. Y sí, entiendo que a algunos le gusta la idea donde se dice, Naruto hizo esto, lo otro, fue a tal lugar, tuvo una pelea con X personajes, prácticamente lo humilla y demuestra lo impresionante que es. Como se dieron cuenta en lo dicho antes, no hay ninguna explicación de por medio en cómo consiguió su poder o la preparación de las cosas para llegar a un resultado. No es mi estilo y como ya les comenté antes, a fin de preparar las cosas bien no estuve subiendo cap tan seguido. En los caps pasados como comenté antes había deseado preparar las cosas. Por esto quité a Minato del puesto de Hokage y así ya intenté dar un porqué desde el cap 1, hay otro porqué de eso y esto que no logré encontrar un equilibrio para sobrellevar las cosas. Siendo como es de inteligente, reflexivo esto es algo que lógicamente puede hacer y por esto, a fin de que no lo hiciera intenté quitarlo del puesto. Espero y entiendan, que tengan un poco de paciencia. Bueno, espero que disfruten el cap, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 8. Viviendo un mal sueño. ¿Habían cosas que hacer en la aldea? Por supuesto que sí, eran tantas que incluso entonces no simplemente podrían mantenerse sin hacer nada. De cierto modo no estaban sin hacer nada, las búsquedas de rescates en la aldea se mantenían muy activas y estaban llevándose a cabo de la mejor forma posible dado a las personas y más que todo, a los miembros de clanes. Uno de ellos en particular había dado la oportunidad de no tardar demasiado buscando a las personas. Sí, de alguna forma estaban en una carrera con el tiempo y esto a fin de poner a las personas a salvo tan rápido como fuera posible y asimismo brindarle atención médica a las personas. Como el tercer Hokage le había dicho que lo hiciera, el líder del clan Hyuga había enviado a varios de sus miembros a los lugares afectados a fin de terminar con esa parte de la recuperación de la aldea lo más rápido posible y esto fue algo que llevó a que todo avanzara muy rápido. Lo único malo era que habían muy pocos médicos para ayudar a los tantos heridos que había en esos momentos. El anciano Kage se dio cuenta de ello cuando en su labor de líder, y más que todo luego de salir de esa reunión había ido a uno de los lugares afectados. Como líder era su deber conocer cómo estaban las cosas. Claro, en realidad era otro el líder, pero por este momento y por algunas semanas iba a estar apartados de esos asuntos. Por tanto, era el líder e incluso si no lo era del todo tenía que saber cómo estaba su gente. En todo caso, en esos lugares afectados habían muchas personas heridas, mucha más de las cuales había llegado a imaginar y esto dado a lo lejos que habían estado de la aldea. La verdad, no podía pensar bajo ningún motivo que con todo el desastre causado la noche pasada todo iba a estar inmaculado. No, él mismo vio que uno de los ataques del Kyuubi estuvo muy cerca de llegar a la aldea por no ser por la intervención de su alumno el cual no tenía la menor idea de dónde estaba. Entonces, sabiendo eso no podía pensar por un segundo que todo en la aldea iba a estar bien. Aún así, espero que los daños no fueran tantos, se equivocó en eso por lo que podía ver. Por otra parte, tenía que conseguir ayuda de personas que tengan buenas habilidades para brindar atención a las personas heridas. Lastimosamente en su aldea así habían shinobis fuertes, no tenían tantos médicos y ahora, esto resultaba un problema bastante grave para atender a las personas. Mientras veía a las personas que cada tanto gracias a los Hyuga eran sacados de los escombros, recordó a su alumna. La mujer estaba fuera de la aldea y no tenía la menor idea dónde estaba en estos momentos. No pensaba en la mujer como una solución al problema en el cual estaba. No, no estaba loco.
Así enviara a buscar a la mujer y por su deber por la aldea tuviera que venir a la misma para ayudar, lo cierto era que pasarían días para encontrarla y para ese entonces ya habrían muchos muertos. Por tanto, no había forma de que pensara en la mujer como una solución en este momento y no era lo que estaba pensando de todos modos. No, sus pensamientos estaban indicados a lo que era la propuesta que le había hecho la mujer en aquel momento. Si se hubiera aprobado esto, muchos de los cuales ayudaban y eran demasiados para ser lugares y bien grandes, no era como que toda la aldea fue afectada y su concentración en esos puntos de la aldea era bastante. Claro, no por eso simplemente estaban observando y nada más. No, habían muchas cosas que hacer en ese momento y ellos hacían otras cosas importantes, aunque en ese momento, lo principal era la vida de las personas heridas. En todo caso, si ellos supieran el nivel mínimo requerido para brindar la ayuda necesaria para este momento, no hubiera tantas personas en peligro de muerte. Lo sabía y viendo todo este desastre tuvo algo claro, no podía esperar a que algo mucho peor pasara para darse cuenta que las cosas tenían que cambiar. No, no podía ser así de ninguna forma posible. Ese programa del cual la mujer habló y propuso para su ejecución en la aldea tenía que hacerse una realidad. Sus shinobis tenían que estar mejor preparados para poder seguir adelante. De hecho, no había ninguna duda y era una de las cosas en la cual tenía que pensar más adelante, pues en ese momento no había tiempo para simplemente quedarse en lo que pudo haber sido y en este caso, si sus shinobis fueran lo suficientemente buenos en ninjutsu médico para atender a las personas. Sus pensamientos se dirigieron a cómo resolver ese problema y no tenía muchos en quienes confiar para que lo ayudaran a resolver tal situación. No, no tenía esa posibilidad y ante lo que veía sin duda alguna era muy posible que muchas personas no sean capaces de recuperarse. Al menos así lo pensó por un tiempo al ver todo el desastre en ese lugar. Había una persona que podría ayudar bastante en esta situación. La verdad, no quería molestarla por las razones que ya conocía, pero no podría dejar que las personas murieran. Esa misma persona comprendía tal cosa y por lo mismo, con eso en mente pensó en ir a donde se encontraba esa persona. Eso sí, lamentándose por no saber cómo lo iba a tomar la mujer a sabiendas que ya antes le había dicho que debería de estar tranquila luego de todo lo que había pasado. Asimismo, tampoco sabía cómo iban las cosas, pero a sabiendas que habían pasado más de 5 horas era claro que para entonces las cosas deberían de estar relativamente mejor, de lo cual los dejo, y esto por el hecho que su alumno debió de haber llegado con eso que deseaban tanto. Como pensaba comenzar su búsqueda, así era cierto que estaba muy relajado por un lado al tener a sus hijos bajo su vista en este momento, iba a ser un poco tardado. Sin embargo, era el mejor camino que tenía para empezar la búsqueda y más sabiendo que no tenía la menor idea a dónde carajos estaba ese sujeto. Por supuesto, conociendo cómo estaban las cosas en la aldea era de pensar en resolver esas cosas y luego prestarle atención a ese sujeto, pero reconocía el nivel de amenaza que significaba y no podía esperar que el hombre estuviera bien. Sí, ya sabía que como lo había dejado era muy posible que de no recibir atención rápidamente pudiera terminar muriendo, es más. Con suerte sin duda alguna el sujeto posiblemente debía de estar descansando en paz para siempre. Sin embargo, mientras no vea su cuerpo no podría quitarse la idea, esa pequeña posibilidad de que el hombre se recupere. Así que, sabiendo eso, tenía que empezar su búsqueda. No había obtenido todos los documentos que necesitaba para poder realizar su investigación. Por un lado, había sido interrumpido por el tercero cuando buscaba esos documentos. Por el otro, a sabiendas que el hombre no lo había dejado ni lo iba a dejar continuar buscándolos, solo tenía eso por el momento, pero ya estaba pensando en cómo resolver eso y muy rápido. En todo caso, entre todos los datos de actas de defunción de sus shinobis y en especial de uno de los clanes de la aldea, buscó entre ellos. No era una tarea muy fácil por ese medio y se dio cuenta de ello al revisar a decenas de sus shinobis caídos en batalla y apenas vio a uno de ellos. La idea de irse por la tangente e ir con su amigo para que le facilitara la información que necesitaba estuvo en su cabeza. Sin embargo, sentía esa necesidad de estar en casa, con su esposa, con sus hijos. De hecho, la mujer le había prometido dolor en silencio si había estado trabajando al verlo con esos documentos hace minutos atrás.
Entonces, su necesidad de estar en casa no era algo que simplemente podría dejar pasar de ninguna forma posible. No podía hacer esto y por lo mismo, con esos pensamientos en su cabeza, los de ir con su amigo, lo de estar con sus hijos, estar al pendiente del sello, hicieron que no se concentrara en su trabajo. Simplemente, no podía continuar revisando esos documentos, nombre por nombre y para hacerlo peor, no los veía con regularidad. Maldición, dijo el rubio frustrado al no ser capaz de encontrar tan rápido como deseaba los nombres que necesitaba y más que eso, los miembros de ese clan caídos que necesitaba a fin de ir eliminando las posibilidades. No creo que encuentres lo que necesites mientras estés así, dijo el Sanín en el sofá intentando descansar. Sin embargo, no era quien regularmente dormía a esas horas y eso sí estaba cansado y no solo físicamente, sino que mentalmente. ¿Cómo no estarlo? Había estado muy cerca de morir hace unas horas atrás y pensar que iba a estar bien luego de tal cosa no era algo inteligente. El rubio miró a su sensei muy seriamente por segundos antes de dejar salir un suspiro bastante largo. El hombre tenía razón, la noche pasada había sido demasiado larga para intentar continuar el mismo ritmo. Simplemente no era algo posible y la prueba era el mismo. Era una de las personas más listas y centradas de la aldea e incluso entonces, no podía concentrarse una mierda en ese asunto. Jiraiya Sensei, el rubio hizo silencio al escuchar el sonido del timbre de la puerta. Por un segundo, la idea de que algo malo pasaba estuvo en su mente, pero por la tranquilidad que tenía en el momento al saber que el Kyuubi fue tratado, sus hijos estaban bien y ese sujeto podría no sobrevivir, lo hicieron pensar que no era de esa forma. Aún así, dispuesto a enfrentar cualquier cosa se levantó rápidamente y tomó camino hacia la puerta a la cual se acercó rápido antes de abrir la misma. Los ojos del chico de pelo gris con máscara y misma que ahora tenía de un lado de su cabeza, se abrieron en sorpresa y alivio al ver al hombre bien. Su felicidad, su alivio fue tan grande que sin dudarlo por un segundo tan pronto como pudo se acercó al hombre y lo abrazó como si llevara años sin verlo y más que eso, como si el hombre había vuelto a la vida. Sensei, dijo abrazando al hombre rubio quien por la acción del chico dio unos pasos hacia detrás y casi perdía su estabilidad, está bien. Está bien, dijo el joven pelo gris intentando mantenerse bajo control. Sin embargo, sabiendo que había perdido a casi todas las personas en su vida y anoche, estuvo muy cerca de continuar perdiendo a las personas que le importaban, no podía hacerlo. Simplemente, su emoción y felicidad al ver al hombre bien fue más de lo cual pudo soportar, de verdad. Kakashi, dijo el rubio un tanto sorprendido por la reacción del joven, pero no pensó en preguntarle al respecto. No iba a preguntarle al respecto cuando sabía casi todo sobre el joven que lo tenía abrazado en este momento. Sabía que para el niño pudo ser bastante duro todo lo que pasó y más que eso al ser una situación muy peligrosa en la cual él, como líder de la aldea, tenía que dar la cara. Estaba seguro de eso y por lo mismo en vez de decirle, preguntarle algo al niño solo puso una de sus manos en su cabeza. Sí, estoy bien, dijo a fin de que el chico se calmara y lo dejara ir. No era que lo incomodaba, pero tampoco era que iban a pasar todo el día así. Tuve miedo. Pensé que iba a morir, Sensei, dijo el joven de pelo gris sin dar muestra de dejar ir al hombre y él mismo sonrió ligeramente por la preocupación del joven. Era cierto que la situación fue muy peligrosa, sin duda alguna pudo haber muerto de enfrentar solo al Kyuubi y más en ese momento donde el Biju intentó golpearlo. Sin embargo, no estuvo solo y las cosas se resolvieron favorablemente. Las cosas salieron bien, era lo mejor que podía decir sabiendo todo lo que pasó y asimismo, que su hijo desaparecido estaba con ellos, que a pesar de lo que pasó con los otros dos estaba bien. Y escuchando los gritos de un bebé desde que entró en la casa se dio cuenta que estaba en lo correcto. Las cosas habían salido bastante bien a pesar de todo el desastre que había pasado horas atrás y en el cual todavía se trabajaba. Él mismo había estado trabajando hace algunos minutos atrás, pero él. Otros que habían estado desde la noche trabajando fueron relevados por otros y más dado al hecho que ya casi no quedaba nadie a quien buscar en los escombros. Al menos en la posición donde estuvo gracias a lo rápido que habían trabajado con la ayuda de los perros ninjas que invocó, otros de los miembros del clan Inosuka, algunos Agurame que habían en su posición.
En todo caso, se le dio la oportunidad de irse del lugar y en lo primero que pensó fue en esto. Bueno, la verdad, en un principio pensó en ir al campo de batalla, pero saber que la situación con el Kyuubi se resolvió. El hecho que escuchó que Jiraiya, quien había estado en la lucha con el Biju, estaba buscando algo en la aldea, lo hizo pensar que estaban en casa. No se había equivocado en ello y sin duda era algo bueno con las ansias de saber si estaban bien. Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos, solo se quedaron ahí sin hacer nada más. ¿Quieres verlos?, dijo el rubio, tanto por el hecho que deseaba salirse un poco de esa situación, como para calmar el niño de pelo gris, y funcionó. El joven dejó de abrazarlo antes de alejarse y limpiar sus lágrimas. A pesar de todo, me agrada que te hayas preocupado, dijo el rubio a sabiendas que antes al chico pudo haberle importado una mierda que muriera, pero ya las cosas no eran de esa forma. Era triste que todo haya llegado hasta este punto para que el niño pueda darse cuenta de lo importantes que eran las personas. Sin embargo, las cosas no se podrían cambiar, no era algo posible. El joven de pelo gris no intentó decir nada al respecto, él solo miró al hombre con sus ojos húmedos. El rubio dejó eso de lado antes de cerrar la puerta y caminó lejos del lugar. El joven de pelo gris lo siguió y pronto llegaron a la sala donde se encontró con el Sannin. El hombre no tenía una herida visible, pero sus ropas estaban hechas un total desastre y la sangre no faltaba. No sabía qué había pasado, pero el joven de pelo gris supo que el hombre no estuvo precisamente bien. «Hey», dijo el Sannin despreocupadamente mientras miraba al joven. «Maestro Jiraiya», dijo el joven de pelo gris. «¿Cómo está?», preguntó el Sannin, y el joven, que se detuvo así como lo hizo el rubio, dijo. «No lo sé, una vez los dejé en el hospital pensé en ir a ayudar», dijo, dejando a un lado lo que realmente pensó en hacer, que de cierto modo no fue del todo así. Aunque no dejó claro lo que pensó hacer, y por lo mismo el Sannin, sin pensar en eso, dijo: «Ya veo, tendré que pasar más tarde por el hospital y avisarle a Sensei», dijo el Sannin un tanto reflexivamente, pensando que el hombre aún no sabía qué había pasado con su esposa. Claro, a la mujer no le había pasado nada y por tanto, ella tenía que estar bien. Sin embargo, necesitaba saber sobre su esposa. El joven asintió. «Sería lo justo, los otros shinobis pudieron no correr con la misma suerte», dijo antes de mirar a su sensei, a quien estaba bien, y agradeció en silencio otra vez. «Bueno, creo que deberíamos dejar eso detrás», y no lo decía por ellos. No, el rubio sabía que estaba muy comprometido con el hecho de encontrar a ese desgraciado sujeto y no lo iba a dejar tranquilo encargarse de más cosas, que se continuará hablando sobre el asunto. Diablos, tenía el pensamiento de ir donde su amigo para que le consiguiera esos registros y de poder descartar a los más posibles. Sabiendo que podría hacer eso en solo segundos, minutos más que todo, era fácil ocuparse en ese asunto de una vez. Así que, lo mejor era que no se hablara tanto de eso, para así mantenerse un poco alejados de eso y disfrutar de su familia, de la tranquilidad que había en el momento. El joven de cabello gris asintió y cuando el hombre empezó a caminar lo siguió. El Sannin los vio alejarse antes de empezar a subir las escaleras que iban al segundo piso. Imaginándose a dónde iban, pensó en ir también. No había conocido de la mejor forma posible a sus otros dos ahijados todavía. Claro, había tiempo para ello y no lo ponía en duda, pero no era algo malo ir con ellos, y por lo mismo, sin pensarlo mucho, se levantó con la intención de ir con ellos. No obstante, antes de dar el primer paso se dejó escuchar el timbre de la puerta. ¿Ahora quién será?, se preguntó el Sannin en voz baja mientras miraba a la puerta. Sabía que lo ideal cuando un kage u otra persona tenía un hijo eran visitados, pero con lo que pasaba en la aldea no eran los mejores momentos para eso. Aún así, sabía que no simplemente iban a deprimirse por lo que pasó. No, se debía de seguir adelante, y el hecho de saber eso no era algo malo. Aunque bueno, el parto de Kusina se mantuvo oculto de prácticamente todos en la aldea dado su condición. Dejando eso de lado, el Sannin solo fue a la puerta y abrió la puerta. Levantó una ceja al ver a la persona en la puerta. Dado a lo que hablaron antes, el hombre no debería de estar aquí, de eso no tenía ninguna duda, y se le hacía algo muy curioso. «Sensei», dijo a la vez que se echaba a un lado, así permitiéndole la entrada al hombre mayor, quien entró en la casa. «¿Acaso Kusina no lo ha atendido o qué?»,
Preguntó el anciano curioso al escuchar los gritos del bebé. El Sanín cerró la puerta antes de mirar al hombre. Sí. Lo hizo, dijo el Sanín a sabiendas que hace minutos atrás el niño había dejado de llorar, pero había empezado a hacerlo de nuevo. No sé por qué está llorando ahora, dijo dejando claro al hombre que no tenía nada para decirle al respecto y el hombre mayor no intentó preguntarle nada más al respecto. Minato y los demás están arriba, dijo el Sanín al ver al anciano mirando a las escaleras y así mismo pensando que el hombre deseaba subir y no estaba muy equivocado y por lo mismo empezó su caminata, pero no llegó muy lejos antes de que preguntara. ¿Los demás? Era un poco curioso, sabía que no era algo imposible, pero tampoco era como que iba a dejar de lado que precisamente no era un momento donde las personas iban a tomarse un tiempo para venir a visitar a la pareja y felicitarlos. Sí. Kakashi vino a verlos, dijo e hizo silencio por unos segundos mientras caminaba detrás del hombre mayor. Él estuvo muy preocupado, pensó que Minato iba a morir, dijo el Sanín y se hizo un tanto pensativo en eso. Lo imagino, él no la ha pasado muy bien que se diga, el Sanín asintió a lo que dijo el hombre mayor. Siendo sinceros, si eso hubiera llegado a pasar el joven iba a crecer muy mal y eso podría ser un problema, tal vez incluso pueda intentar terminar con su vida de alguna forma y siendo tan prometedor como lo era, sería un golpe muy fuerte para la aldea. Llegar a la habitación donde se encontraban los demás no fue muy complicado. No, era cierto que la casa era de 2 pisos y amplia, pero tampoco era como la Torre Kage. Por lo tanto, llegaron bastante rápido y se encontraron con el rubio y el joven de pelo gris. No muy diferente a como ambos lo estaban, se acercaron a la cuna y vieron a los 3 bebés de los cuales 2 de ellos estaban despiertos, viéndolos y el otro, si bien estaba despierto, estaba llorando. El anciano que había venido por un asunto y al entrar miró en la habitación a fin de ver a la mujer si estaba, pero no fue así y preguntó. ¿Y qué dijeron los médicos sobre Kusina? Preguntó el anciano Kage a fin de saber si la mujer estaba en condiciones para que hiciera algo para ayudar a las personas de la aldea. Sabía que la mujer con esas habilidades que tenía para curar así no sabía cómo era posible, podía hacer mucho para evitar que murieran. Claro, tal vez al posiblemente la mujer no tener mucho control sobre esa habilidad en dado caso, podía hacer sus pensamientos improbables, pero tenía que intentarlo, era su deber. Sabiendo que la mujer pasó por el parto, la extracción del Biju no intentó pensar demasiado en el porqué de la pregunta del hombre. No, más importante era saber lo que le habían dicho. Al menos en la mayor parte de ellos, pues el chico de cabello gris no sabía que era de la mujer. Claro, por lo que había dicho su sensei todo había salido bien, pero no ver a la mujer aún lo hacía pensar en que algo no estaba bien. El hecho de que el anciano Kage haya preguntado tal cosa solo hacía esos pensamientos más presentes. Ella está bien. Demasiado de hecho considerando lo que ha pasado, dijo el rubio pensando en lo que le había visto hacer a la mujer antes. No sé cómo es que está así, no es que no me alegra bastante, pero no sé cómo es posible, dijo el rubio con la mirada en sus hijos en especial en el pelirrojo. Con lo que dijo su alumno, lo que había visto el Sanín, con lo que había experimentado él mismo, el Sanín recordó algo y dijo. Entonces fue como aquella vez, dijo haciendo que su discípulo recordara tal evento aunque esto podría aplicarse más a lo que pasó con él. Aún así, era imposible de negar que tras un evento que la puso en un estado de preocupación tan grande había hecho que pudiera hacer algo que no había podido hacer. Sí, es similar, pero esta vez fue diferente, fue más agresivo. Ella de alguna forma se hizo más fuerte, ella de alguna forma estuvo tomando el chakra del Kyuubi, dijo recordando cómo él mismo se hizo más delgado con rapidez. ¿Qué? Dijo el anciano Kage sin comprender del todo cómo esto era posible y la verdad, el rubio tenía poco para decir al respecto y por eso sacudió su cabeza. No lo sé exactamente, en dado momento estuvo muy débil para detener al Kyuubi por más tiempo. Las condiciones en la cual quedó luego de la extracción así eran demasiado buenas a sabiendas de lo que pasa cuando se extrae una bestia con cola de su contenedor, detener al Kyuubi en ese estado fue demasiado, dijo el rubio pensativo recordando lo que había pasado en ese momento. El Kyuubi, molesto intentó detener su sellado y el chakra de Kusina falló e intentó aplastar a los niños y a mí, en ese momento algo cambió.
Sus cadenas se hicieron más fuertes y con ello de alguna forma el QB empezó a hacerse más delgado y a su vez, ella se recuperó, dijo el rubio preguntándose a sí mismo, para sus adentros, ¿qué había pasado exactamente? En más de una ocasión había escuchado sobre esos despertares que tienen los miembros de clanes que tienen habilidades como la mujer y eso cambiaba algunas cosas y en particular sobre las habilidades que poseían. Ya había pensado que algo similar haya pasado, pero desconocía mucho o al menos, ante lo que podría significar no deseaba pensar demasiado en esas cosas. Claro, no era algo malo, pero sabía lo que la mujer había hecho en la guerra pasada y no fue bueno para los demás. Pensar que esas mismas habilidades se hicieran mucho peor podrían hacer que la mujer pudiera tener muchos más enemigos y eso no era bueno. A sabiendas del clan que ella venía, ese clan que causó miedo entre 3, sino que 4 de las aldeas Shinobi. Sin duda alguna haría que la mujer tuviera enemigos casi ilimitados a fin de extinguir tal poder de una vez y por siempre. Sí, en el mundo se consideraba a las bestias con cola como las mayores fuerzas y que su esposa no solo pueda detenerlas sin darle la oportunidad de hacer nada, sino que incluso matarlas sin esforzarse no era algo reconfortante para nadie. He oído sobre la recuperación de los Biju, no debe de ser por eso su recuperación. El rubio miró al joven de pelo gris, por unos segundos lo miró seriamente antes de sonreír ligeramente. No, no creo que sea eso. El chakra del QB es muy fuerte, eso sin duda. Sin embargo, que él mismo así tuviera la habilidad de sanar, eso estaría en su voluntad. Y sí, que haya pasado algo como lo que pasó podría llegar a dar la posibilidad, entonces no debería de ser algo más allá del chakra del QB, dijo el Sanin antes de dejar de ver a los niños y mirar a su alumno. Sea lo que sea que pasó con ella en ese momento, así tenga su origen en ese evento no está ligado al QB, dijo e hizo silencio lo que fue tomado por el anciano Kage y dijo. Eso tiene sentido, de lo contrario considerando que esas propiedades fueron tomadas por ella, no hubiera sido capaz de curarte a ti, Jiraiya. El anciano le dio una mirada a su alumno de pelo blanco. Esto es algo que se debe de investigar, significa una oportunidad para nosotros y a su vez, para evitar algo como lo que pasó, pero no es todo, dijo el anciano Kage. ¿Dónde está Kusina? Los presentes con el pensamiento del por qué el hombre preguntaba eso, lo miraron y el rubio pensó en contestar. Sin embargo, antes de que lo hiciera la mujer se dejó escuchar o al menos sus pasos lo hicieron y ellos miraron a la mujer que se secaba el pelo. Luego de todo lo que había pasado y tan relajada como estaba por tener a sus bebés con ella, una vez terminó de alimentar al niño decidió tomar un baño. Fue algo bueno, se relajó bastante gracias a ellos aunque cuando su bebé empezó a llorar se impacientó un poco y pensó en venir rápido. Por eso mismo, sin importarle mucho tomó una camiseta mangas largas de su esposo, unos pantalones largos y se acercó a la habitación en donde se encontró con las miradas de su esposo y los demás. Ninguno dijo nada al ver a la mujer quien se acercó a la cuna pensando que alguno de sus otros niños necesitaba de ella, pero no fue de esa forma. Era el mismo a quien había terminado de atender. Ella frunció el ceño un poco antes de mirar a los presentes. ¿Acaso le hicieron algo? Preguntó a sabiendas que cuando dejó el niño en la cuna no estuvo llorando y ahora entraba en la habitación y lo encontraba a ellos. Todos negaron rápidamente con sus cabezas. Cuando llegamos estuvo así, dijo el rubio quitándose toda culpa de los gritos del niño pelirrojo. Yo pensé que no lo habías atendido, dijo el anciano Kage no muy diferente a su sucesor quitándose cualquier responsabilidad y asimismo culpando a la mujer que por ello lo miró fijamente. El anciano Kage llevó su mano a su boca mientras la cerraba en un puño e hizo sonar su garganta. Me gustaría hablar contigo de algo, dijo en un intento de dejarlo dicho a un lado y la mujer lo miró un poco confundida por ello. Sé que no es del todo el momento indicado, el anciano miró al bebé antes de mirar a la mujer, pero es algo importante, añadió. ¿Qué es? Preguntó la pelirroja interesada en saber cuán importante era lo que el hombre tenía para decir. Bueno, se trata sobre los daños en la aldea, las personas en particular. Hace un rato estuve revisando los daños y hay muchos heridos. Muy posiblemente muchos mueran de no recibir la ayuda adecuada, dijo e hizo silencio dejando que sus palabras por lo que había visto anoche no solo le diera una idea de lo que deseaba, sino que también hiciera que la mujer se dispusiera más a ello.
La pelirroja, que no era tonta, entendió perfectamente lo dicho por el hombre. Él quería que fuera a ayudar a las personas. Sí, era cierto que no era un muy buen ninja médico, que sus habilidades en eso y en particular en lo referente a conocimiento eran muy pocos. Sin embargo, hace unas horas salvó al maestro de su esposo. Sin duda alguna así podría carecer de buenas habilidades médicas, podía curar rápido a las personas. Claro, aún tenía un poco de duda del cómo era esto posible, pero no por eso simplemente podía dejar eso de lado. Por otra parte, tal vez al usar más estas habilidades podría comprender mejor cómo funcionaba esto, cómo era esto posible más que todo. Era una buena oportunidad, lo sabía bastante bien. Sin embargo, ¿qué iba a pasar con sus hijos? No podía dejarlos solos. El mismo hombre hace unas horas le dijo sobre esto y ahora venía a decirle eso. Claro, reconocía lo grave de la situación, pero no simplemente podía irse y punto. Por ello dijo, pero no puedo irme, tengo que atenderlos. Además soy una sola persona, dijo, y el anciano sabía eso bastante bien. Sin embargo, sabía cómo resolver eso. Además era una de las razones por la cual no había pensado del todo en que la mujer tenía que dejar de atender a sus hijos. Lo sé. No pienso en que siendo una sola persona puedas hacer mucho, pero puedes hacer clones y esto es porque vine a ti, dijo el hombre y la mujer abrió los ojos ante eso. Lo había olvidado, podía hacer tal cosa, ella asintió. Sabía el problema en el cual estaban y su deber como shinobi de la aldea era asegurarse que todo fuera bien. Bueno, ya vuelvo entonces, dijo la mujer y desapareció por donde vino. Bueno, continuaremos esta conversación después, dijo el Sanin muy interesado en descansar esta vez, y es que, si bien las cosas estaban bien y no tenía mucho sueño que se diga. El hecho de saber lo que la mujer podría ser un problema y esto por las personas que podrían intentar hacerle daño, no lo hacía tener el mejor de los ánimos. Esto puede ser una oportunidad para saber más de eso, dijo el anciano Kage dándole una mirada al rubio. Solo bastará con sus clones, estoy seguro que con eso estaría más que bien para lo que hará, dijo el anciano Kage y el Sanin asintió. Había visto, sentido lo mal que estuvo e incluso entonces la mujer lo ayudó. Entonces, pensar que no podría hacer lo mismo con menos esfuerzo con alguien menos herido era una tontería. Sí, podría ser una oportunidad, tal habilidad para curar es algo que si bien no todo el tiempo utilizará o será utilizado en otros, es mejor que esté, dijo el rubio pensando en los problemas que eso podría evitar y eso dejando de lado que ella podía aprender más sobre esto. Antes de que puedan seguir hablando la pelirroja se hizo presente. Bien, ya estoy lista, dijo la pelirroja más arreglada y ahora llevaba sus sandalias ninjas, la misma camiseta, pero más de acuerdo a su tamaño y unos pantalones azules al igual que la camiseta. El anciano asintió. No tomaste en cuenta que no irás, ¿verdad? Dijo el anciano con una pequeña sonrisa ante el entusiasmo y olvido de la mujer quien se vio un poco confundida, te dije que los clones podrían servir. No harás otra cosa que no sea atender a las personas, dijo el anciano Kage tranquilamente y la mujer sonrió ligeramente. Por un lado, si dejo tal cosa atrás, por el otro, no deseaba que la vieran en esas fachas. Diablos, antes ni siquiera había tenido sostén y no le interesaba mucho que las personas, otros hombres en particular, le prestaran demasiada atención. Ella se encogió de hombros. No importa, dijo antes de darse la vuelta y empezar a caminar hacia afuera de la casa. El anciano la siguió, el Sanin solo pensó en tomar un descanso y era lo mejor que podría hacer a sabiendas de las cosas que podrían traer lo que hablaron. El rubio por su parte, tomó al niño pelirrojo y lo meció en un intento de hacer que callara. Ya mamá viene, solo espera un poco, dijo mientras era visto por el joven de pelo gris quien sonrió ligeramente. No lo había imaginado como padre, sensei, dijo y esto llamó la atención del hombre rubio quien lo miró. ¿Con esto está bien?, preguntó la pelirroja con la mirada en el anciano que miraba los cientos y cientos de clones que la mujer había hecho. La verdad, pienso que es mucho, pero está bien, dijo el anciano con una gota de sudor recorriendo su mejilla. Aún no entendía cómo los Uzumakis tenían tanto chakra. Sí, por lo que había escuchado la mujer había tomado una buena cantidad de chakra del Kyuubi y eso sin duda la estaba ayudando a crear tantos clones y más que eso, a mantenerse con tantas energías.
Pero incluso antes de este día sabía que la mujer podría usar muchos de estos clones, eran tantos que podría formar su propio ejército. Así que, era algo sorprendente la tremenda cantidad de chakra que la mujer tenía. Escuchen, divídanse en unos 6 grupos, dijo la pelirroja antes de mirar al hombre mayor y así mismo dejar todo en sus manos. Los clones así no estaban precisamente en el lugar más plano para hacer lo pedido por la mujer, hicieron lo pedido y el anciano empezó a darles cosas que hacer a cada uno de los grupos antes de él mismo marcharse con uno de los grupos. La pelirroja sin más que hacer fuera de casa se dio la vuelta y fue dentro de la casa. El anciano Caje le había dicho que no necesitaba nada más de ella y la verdad, si solo era para darles la suficiente atención médica para que no mueran de estar graves, iba a ser algo fácil que iban a hacer. Una vez en su casa atendió a sus hijos y en especial al pelirrojo que lloraba con desespero. A diferencia de lo que había pensado, el niño sí había deseado ser alimentado. Pero no fue demasiado. No lo fue e incluso atendió al niño, continuó llorando y se quedaba sin saber qué hacer. El pensamiento de revisar al bebé con su ninjutsu médico estuvo en su mente, pero no sabía demasiado sobre medicina. Lo mejor que pensó fue llevarlo al médico. Sin embargo, tenía claro que no podía ser en ese momento. No había forma de eso conociendo que ahora las personas, los médicos estaban saturados de trabajo. Tenía que esperar un tiempo, algunos días, pero saber que algo andaba mal con su hijo no era algo bueno de ninguna forma. En todo caso, atendió al niño e hizo lo debido con los demás. Por suerte, los otros 2 no lloraban tanto y eso de alguna forma la hacía sentir bastante bien, al menos eso la hacía sentir más tranquila, de verdad. Aún así, que el niño no dejara de llorar era preocupante, era algo agotador de alguna forma. Eso sí, para atenderlos, necesitaba atenderse y necesitaba un descanso. Realizar ese número de clones, no haber comido desde hace ya más de un día completo no estaba haciendo que se sintiera mejor y más en lo mental. El rubio se hizo cargo de los niños o al menos lo intentó y es pues que en esa casa todos necesitaban dormir. Lastimosamente, con los gritos del niño fue algo que le tomó mucho tiempo para hacer. Aún así, en algún momento el niño dejó de llorar y encontraron esa oportunidad para poder hacer tal cosa y recuperar energías, para recuperarse mentalmente luego de todo lo que había pasado. Al día siguiente, fue que volvieron a abrir sus ojos. Bueno, en realidad los 3 miembros de sexo masculino lo hicieron, pues en lo referente a la pelirroja si bien descanso. Tuvo que atender a sus hijos y por ello cuando lo escuchó llorar fue a revisarlos. Sin duda, por algunos meses, algunos pocos años iba a estar muy ocupada. Al estar todos despiertos, hicieron sus cosas. El joven de cabello gris no fue muy diferente. Él hizo sus cosas, solo que una vez que las hizo volvió a la casa de su sensei y esta vez, con algunas cosas dejando claro con ello que pensaba quedarse por un tiempo. Sí, el joven no quería separarse tan pronto del hombre y el rubio, que sabía que necesitaban ayuda así no fuera tanta ya que incluso su sensei estaba ahí, no dejó de recibir al joven. Podía entender su preocupación y así era cierto que le había dicho que estaba bien, tenía que comprender lo difícil que podría ser para el joven que un día simplemente no estuviera. Claro, él era un shinobi, tenía que hacerse la idea que un día simplemente no iba a estar. Sin embargo, la muerte de alguien siempre era doloroso y el joven había sufrido 3 muertes que lo afectaron bastante. Así que, simplemente recibió al chico. ¿Y cuál es el nombre? Preguntó el chico de pelo gris inocentemente pensando que los niños tenían nombre. El padre, la madre, el hombre de pelo blanco que le había estado haciendo muesca a uno de los niños rubio, se detuvieron en el acto y lo miraron antes de mirarse entre ellos. Habían pasado tantas cosas que eso no fue algo en lo que habían pensado. Sí, en un principio solo se habían preocupado por trabajar en un sello diferente y con esto evitar que algo desagradable pudiera pasar. Luego, llegó el día y ese sujeto apareció, el Kyuubi salió, pelearon contra él, sus hijos casi morían, el otro estuvo desaparecido con posiblemente el mismo mal que sus otros 2 hijos. Encuentran al niño y está bien, lo que los alegró bastante. Con ellos solo intentaron relajarse y nada más. Sin duda, en lo referente a los nombres no fue algo en lo cual habían pensado.
Olvidamos eso, dijo el rubio avergonzado con ello, y el joven de pelo gris frunció el ceño. No sabía cómo debía comportarse un padre, pero si de algo estaba seguro era que dejar el nombre para último no era lo mejor. Al menos en días previos al nacimiento deberían de pensar en ello. Al menos era lo que pensaba. No obstante, no era ignorante, había una razón detrás de eso y debería de entenderse. Por eso mismo, si bien miró al hombre con un tanto de incredulidad, vio eso como una oportunidad de integrarse más en la familia. No se escucha demasiado bien, dijo la pelirroja con un poco de culpa, se enfocó más en que sus hijos estuvieran bien e incluso entonces eso no lo hizo del todo bien. Bueno, solo tenemos que ponerles un nombre, dijo el Sanín sin prestarle demasiada importancia y más que todo, no pensando que esto fuera algo por lo cual simplemente deberían de sentirse como las peores personas del mundo. Y tenían razón para ello. Habían enfrentado una situación muy grave y debían de agradecer que todos estén tan bien, de verdad. No es algo para tomar a la ligera, Jiraiya-sensei, dijo la pelirroja un tanto molesta dado al hecho que deseaba que sus nombres fueran los mejores en el mundo. El joven de pelo gris sonrió ligeramente antes de que su sonrisa empezara a disminuir hasta desaparecer. Cuánto me hubiera gustado que estuvieran aquí, Obito, Rin, pensó con un tanto de amargura y felicidad al ver a las personas que tanto quería, no solo con unas personitas que iban a ser parte importante de su vida, sino que bastante felices en este momento. El Sanín, a fin de no hacer las cosas peores con la mujer, guardó silencio y miró a su alumno, quien pensaba en algo. Por unos segundos no dijo nada y solo lo miró, pero luego preguntó. ¿Y bien, cómo en qué nombre piensas, Minato? Los ojos de los presentes cayeron en el nombre rubio, quien se avergonzó un poco. Bueno, ¿qué tal Kaseki?, dijo y solo recibió las miradas de los presentes y el joven de pelo gris. El Sanín, a sabiendas de lo malo que era el hombre poniendo algún nombre, no se lo encontraron extraño en lo más mínimo. No me gusta, dijo la pelirroja sin pensar en nada, y eso, en la vergüenza del hombre rubio. El nombre no estaba mal del todo, es más, si se repetía bastante no solo podía llegar a escucharse bien. Sin embargo, en esta primera vez no le gustó. ¿Qué tal Takisu?, dijo el rubio ganándose la negación de su esposa. Los cuatro pensaron en diferentes nombres para ponerle a los niños e iban expresándose los mismos a fin de ponerse de acuerdo en al menos uno de los nombres para sus hijos. Una hora pasó y no habían logrado encontrar un nombre, y esto, porque la pelirroja se negaba a la idea que su hijo tenga cualquier nombre y que no se escuchara bien. A pesar de que el rubio se encontraba ese asunto un tanto estresante y poco importante, no dejó de ser algo divertido ver las expresiones de descontento, de rechazo de la mujer, amén de las diferentes excusas que ponía la mujer. Era cierto que podían haber mejores, pero de seguir así iban a pasar no solo ese día completo, sino que el día siguiente y los otros días. Bueno, ninguno de ellos tenía nada que hacer. Al menos casi todos no tenían otra cosa que hacer en la aldea, pues era claro que el chico de pelo gris tenía que ayudar en las cosas de la aldea. Al menos eso, teniendo en cuenta que era un shinobi activo de la aldea y tenía que presentarse al servicio así solo fuera para indicar su disposición. Bueno, teniendo en cuenta los tantos shinobis y los cientos de clones que había hecho su esposa, era claro que la falta del chico era por decenas recompensada y por lo mismo tuvo mucho menos presente decir algo al respecto. En todo caso, de continuar como iban pasarían un tiempo intentando ponerle un nombre a sus hijos. Y no se equivocó, pasaron bastante tiempo hasta que fueron capaces de encontrar un nombre que convenciera a la pelirroja que todo se los había encontrado mal. A uno de sus hijos, a la niña específicamente, decidieron que el nombre que iban a ponerle iba a ser Isina. El nombre había sido propuesto por la pelirroja y el rubio no le vio nada mal, fue todo lo contrario. El nombre tenía un poco del suyo y el de su madre, no podría encontrarse tal cosa mal, además, sonaba bien como la mujer quería que fuera. A su otro hijo, el de cabello rubio, le fue elegido el nombre de Sakuno. El nombre había sido propuesto por el joven de pelo gris. No se escuchaba mal, a la pelirroja le causaba un poco de insatisfacción, pero negar que se escuchaba bien no era algo posible y por eso así lo pensaron un poco, decidieron ponerle el nombre. Y esto fue algo más apoyado por el rubio. Sí, el nombre, de no ser por solo una letra, se parecía al nombre del padre del niño, y sabiendo lo fuerte que fue el hombre,
Lo temido que fue lo hacía pensar en que era un honor que alguno de sus hijos llevara un nombre similar al del padre del niño. El Sanín no pensó muy diferente, el hombre era más fuerte que él antes de su muerte y de haber estado vivo para entonces, la diferencia iba a ser mucho más grande, de eso no tenía ninguna duda. El hecho de que el hombre haya sido puesto al niño, había hecho que el joven de pelo gris se sintiera bastante bien. La verdad, no había pensado del todo en su padre al pensar en el nombre, pero negar la similitud no era algo posible. A pesar de ello, se había sentido bastante bien con eso. Al tercer hijo y más bien, al pelirrojo el Sanín fue quien sugirió el nombre y él mismo fue, Naruto. El hombre una vez dijo el nombre explicó de dónde vino, la pelirroja se negó a ello. No había forma de que su hijo fuera a llevar el nombre de un libro escrito por el hombre. Un libro lleno de cosas obscenas que no eran del todo agradables para las mujeres. Claro, en un entorno más íntimo podría ser diferente, pero en público era algo diferente y no había forma de que su hijo pudiera llevar un nombre de uno de esos personajes. El Sanín tuvo que decirle a la mujer que no tenía nada que ver con esos libros, era un libro de cuento que hablaba sobre un shinobi, valiente y audaz que con su trabajo. Su forma de pensar, ideas trata de llevar la paz al mundo. La pelirroja no creyó del todo en el hombre y por lo mismo, así tenía dudas de hacer tal cosa, le pidió el libro al hombre para leerlo. El Sanín no se negó, le pasó el libro a la mujer y la misma quedó satisfecha al terminar. Era cierto que al final, pasaban un poco de cosas subidas de tono, pero no eran muchas, aún así. El libro era tal como decía el hombre, era un nombre de un personaje muy hábil, valiente y que hace muchas cosas que impactan en la forma de pensar de las personas de su alrededor. Por eso mismo dejó el nombre a su hijo, eso sí, le hubiera gustado que el niño tal cual al nombre que le pusieron al estar basado en ese personaje, fuera alguien más callado. Aún así, amaba a su hijo y eso no iba a cambiar, no había forma de eso. A pesar de eso, sabía que los próximos días, meses y el niño no dejaba de llorar tanto iban a ser días muy largos. Y no se equivocó en pensar de esa forma. Pasó una semana completa y el niño no había dejado de llorar. Bueno, en realidad se había dado cuenta que al cargarlo, mecerlo entre sus brazos el niño lloraba mucho menos. Era algo curioso, casi parecía que de alguna forma el niño estaba más unido a ella que a su padre. Sí, pues el niño sí era cargado, tratado por el rubio cuando tenía que atender a otros de sus hijos, no podía hacer que dejara de llorar. A pesar de que esos momentos eran desesperantes, cansados y muy ruidosos, no dejaron de pasar un buen momento en esa nueva experiencia que estaban teniendo en ese momento. En dado momento el joven de pelo gris ante los gritos del niño sugirió que tal vez el niño tenía algo mal, algún golpe u herida. Considerando que ya habían revisado al niño y se habían dado cuenta que no estaba dañado de alguna forma, fue algo que descartaron en su mayor parte. Sin embargo, el hecho de saber mejor lo que pudo haber pasado con el niño al igual que sus otros dos hijos fue algo que sin duda lo hizo pensar en eso y que decir cuando el Sanín le había dicho dónde encontró al niño, eso simplemente hizo que lo descartado pueda ser algo más posible. Claro, podrían darse cuenta que el niño al menos en lo que podían ver estaba bastante bien. Sin embargo, ser ignorante de las cosas no iba a ser algo bueno de ninguna forma. ¿Y estaba solo? Preguntó la pelirroja a sabiendas que esa mujer lo había llevado consigo y de atenderlo, si bien entre el desastre aún estaba la posibilidad de que salieran heridos. Lo cierto era que al estar con ella podría ser mucho menos posible. Sí, al menos eso creo, él estaba en el techo y por cómo estaba el edificio no me dio tiempo poder buscar a alguien más, dijo el Sanín recordando cómo el edificio se empezó a derrumbar antes de que pudiera tener el niño en sus manos. De haber llegado más tarde posiblemente no lo hubiera encontrado, añadió el Sanín a sabiendas de lo que había pasado y los padres no se sintieron nada bien con eso. No, no era de esa forma y por lo mismo el rubio preguntó. ¿Qué pasó con la mujer? Claro, a sabiendas de lo que había pasado era lo de menos por lo cual preocuparse. Sin embargo, el hecho de hacerse la idea de que lo abandonó no era algo agradable. No sé nada sobre ella. No puedo asegurar que no esté herida o estuvo en el edificio, pero no estuvo a la vista, dijo y pudieron dejar ese asunto así, pero no fue algo en lo cual los padres pensaron y particularmente el rubio.
La idea de que la mujer lo haya abandonado no era algo que le gustaba, deseaba cuidar a su familia, a la aldea, dar su vida por la aldea y que alguien no estuviera comprometido de la misma forma que él para cuidar a las personas y más si era un bebé, era algo que hacía pensar que estaba haciendo en realidad. Por supuesto, sabía que habían otras personas en la aldea, pero no por eso iba a dejar ese asunto de esa forma. Por esto mismo pensó en buscar a la mujer, ya sabía que la esposa del tercero estaba bien, fuera de peligro por lo que de ir donde la mujer podría indicarle en dónde encontrar a esa enfermera. Sin embargo, el Sanin decidió hacerlo, tenía algunas cosas de las cuales hablar con su sensei y eso podría ser una buena oportunidad para hacerlo. El rubio pensó en negarse dado al hecho que era un asunto que tenía que resolver él, no solo porque era el ocaje de la aldea, sino que era el padre del bebé que posiblemente fue abandonado para hacer todo mucho más complicado de asimilar, fue dejado en un lugar muy peligroso. El Sanin sabía eso bastante bien, pero también sabía que el hombre tenía que cuidar de sus hijos, que ya antes estuvo buscando algo en esos documentos y que más adelante iba a tener muchas cosas que hacer. Como le dijo su sensei, antes de que todo el trabajo que tenía cayera sobre él, que aprovechara el tiempo con sus hijos. Al rubio no le gustó mucho tal cosa, el hecho de que se le estuviera haciendo de lado así era por algo bueno, no era algo que lo hacía sentir demasiado bien. A pesar de ello, no dijo nada, dejó ir al hombre de pelo blanco y él mismo, luego de casi 2 horas apareció y no solo, sino que con la misma mujer quien por cómo estaba vestida a esas horas, había estado trabajando. Al tener la mujer enfrente de ellos, el rubio pensó en preguntarle el por qué su hijo que fue dejado bajo su cuidado estuvo solo, en un lugar donde de milagro no murió. Sin embargo, la pelirroja se le adelantó y preguntó: ¿por qué dejaste a mi hijo solo? Sabía que ese momento iba a llegar, lo supo y antes de dejar al niño. Desde antes de hacerlo lo tuvo en mente. Sin embargo, al igual que aquella vez tenía sus razones para hacerlo y por ello, con calma, así sabía que no estaba del todo bien lo que hizo dijo, bueno, en aquel momento, cuando comenzaron esos temblores no dude en salir del lugar. La idea de que el lugar podría derrumbarse sobre nosotros no fue algo bueno y con el niño en brazos corrí fuera del lugar y así mismo puse al tanto a algunas de las personas que me encontré. Al salir de la cueva solo me alejé y mientras lo hacía algo pasó con el niño. No sé cómo explicarlo o qué pasó, pero fue extraño, dijo la mujer e hizo silencio por unos segundos lo que hizo que ambos padres se impacientaran un poco y más dado a lo que la mujer había dicho, lo que había pensado que pasó con el niño. En algún momento mientras escapaba, un chakra extraño y muy fuerte se hizo presente acompañado de una sensación que no puedo explicar y un chakra rojo empezó a salir del niño y desprendía esa misma sensación de ese chakra. En ese momento me detuve por el acontecimiento y más segura estuve de eso cuando otro chakra apareció y consumió al otro chakra. Repitió el rubio que ya con lo que había dicho la mujer le había dejado claro que no estuvieron equivocados al pensar de esa forma. Sin embargo, tampoco era todo lo que había para decir y eso era algo intrigante. Sí, dijo la mujer firmemente antes de continuar. Este chakra a diferencia del otro era de un color diferente, era de un tono plateado amarillento, dijo recordando lo que había pasado en ese momento y los confundidos padres no sabían qué pensar al respecto, pero dado a lo que había dicho la mujer. Muy posiblemente este chakra había dado la oportunidad para que el chakra del Kyuubi no saliera de su sistema y por tanto, no pasara por lo que sus otros 2 hijos pasaron. No transmitía la misma sensación, era diferente, tranquilizador por decirlo de una forma con relación al otro chakra. Y por ello solo continué mi camino alejándome del lugar sin muchos problemas, pero en dado momento me detuve y vi a esa criatura, al Kyuubi y tuve miedo. El chakra de esa criatura era similar al de ese niño y solo me asusté mucho más, yo solo lo dejé en ese lugar, dijo la mujer expresando su porqué de las cosas y esto no fue algo que podrían dejar pasar. Se debía de comprender y la verdad, el rubio lo hizo. El miedo que podría causar ver al Kyuubi y más por el hecho de que él mismo podría desaparecerlo sin esforzarse demasiado. No era algo que podía dejar pasar de ninguna forma posible, pero era un bebé y dejarlo tan cerca no era algo bueno. Diablos, la mujer pudo alejarse mucho más o solo abandonarlo en un hospital, pero en vez de eso lo dejó en un lugar peligroso.
Eso no podía dejarse pasar, ella era médico, debía de comprender lo desconsiderado y negligente que era tal cosa y por lo mismo la pelirroja que no estaba contenta dijo. Era un bebé, ¿cómo diablos puedes pensar que te hará algo? Dijo apretando los puños y casi con el pensamiento de lanzarse contra la mujer y dejar salir su molestia. Lo sé, yo lo siento, pero tuve miedo, mucho miedo. Dijo la mujer si bien no tratando que la perdonara, pero sí que la entendiera. Sin embargo, la pelirroja no estaba cerca de hacer tal cosa. Puedo comprender el miedo que tuviste, pero de ahí a pensar que dejarlo en ese lugar fue algo bueno, es algo muy diferente, dijo el rubio, cosa que hizo que su esposa lo mirara. Pudo haber muerto en ese lugar y eso es muy negligente para un médico que debía de poner la vida sobre las demás cosas, añadió el rubio, quien negó con su cabeza. No creo que puedas seguir siendo médico mientras no entiendas esto correctamente, dijo el rubio firmemente dispuesto a darle de baja a la mujer por sus malas acciones. Comprendía el miedo que pudo pasar la mujer, que otras pudieron hacer lo mismo, pero ella era médico, ella debería de hacer todo lo posible para poner a salvo a las personas, así esto en dado momento no implique hacerse cargo de la persona de ahí en más. Pero Okage tiene que entender, tuve miedo y si eso no era suficiente estaba esa criatura, no puede pensar que iba a tener muchas cosas en la cual pensar. Reconozco que estuvo mal, pero como pude actuar diferente en ese momento, dijo la mujer en un intento de que el hombre la comprendiera y no fuera tan drástico en su decisión. Puede que tengas razón, dijo el Sanin llamando la atención de los demás. Sin embargo, eres un shinobi, así no seas precisamente de los cuales van al frente del campo de batalla. La idea de que no tengas el control sobre un niño y hayas decidido dejarlo a su suerte y más tan cerca del QB no puede ser dejado pasar, es demasiado irresponsable, dijo el Sanin a sabiendas que él mismo estuvo a punto de morir y si eran por el tipo de persona por la cual iba a dar su vida, debería de pensar las cosas. Tu licencia será revocada por 8 años como mínimo, intenta meterte en la cabeza que no puedes dejar a su suerte a una persona y más, indefensa como lo es un bebé sin importar su condición. Hiciste un juramento de vida al ser médico y lo rompiste tal vez de la peor forma posible y lo peor, por una posible estupidez como que el niño tiene el chakra del Kyuubi y esto siendo lo de menos en ese momento, dijo el rubio a sabiendas de que la posibilidad de que su hijo por esa mujer pueda ser mucho más vinculado con el Biju más allá de ese punto. Sabía que era algo muy posible, lo sabía bastante bien y por eso mismos dijo eso sobre lo tonto que era pensar en tal posibilidad. Esperaba que la mujer tomara su palabra y evitara algunas cosas. Pero Okage, es suficiente, la decisión está tomada. Como Okage tengo la obligación de cuidar a todos ustedes sin importar la consecuencia, hice un juramento igual que tú y en vez de dejarlos a su suerte tratar con el Kyuubi, hice mi trabajo. De haber muerto entonces, ¿qué iban a hacer? Peor aún. ¿Qué iban a hacerle las personas de esta aldea a mi hijo? Dijo el rubio un tanto reflexivo y a sabiendas cómo eran tratados otros Jinchurikis no le gustó en lo más mínimo. Claro, él no era un Jinchuriki, pero si sus hermanos y que lo maltrataran no era un consuelo para él. La mujer lo miró con la intención de decir algo más, pero el rubio se adelantó a decir algo. Estaré entregando este informe a los diferentes centros de la aldea más tarde, puedes irte, dijo sin desear continuar viendo a la mujer enfrente de él en ese momento y la misma al saber que no iba a cambiar las cosas en ese momento, se dio la vuelta a fin de caminar a la puerta y el Sanin la siguió. Las cosas en la aldea iban bien, gracias a la rápida respuesta de ayuda de los shinobis de la aldea y en especial de los miembros de clanes, rescatar a las personas fue un trabajo bastante fácil. Como se lo esperado el Okage, para el primer día pasado ese desagradable suceso con el Kyuubi se había rescatado a todas las personas. Sí, gracias a los Yuga en particular esto fue algo que hicieron sin muchos problemas y a su vez, tuvieron la oportunidad de concentrarse en otras cosas y esto, atender a las personas, sanarlas. Esto fue algo que hicieron gracias a la pelirroja, sus habilidades de curación en particular. Esa habilidad de la mujer había sido algo que los ayudó bastante a evitar la muerte de las personas. Claro, no por eso ninguno murió, no, habían muchos por los cuales no se podía hacer nada y otros, a los cuales por algunas complicaciones por el paso de tiempo transcurrido antes de la intervención de la pelirroja terminaron muriendo. Por lo tanto, si hubo muertos,
pero no fueron demasiados en comparación a lo que hubiera sido si ella no estuviera. Sin duda alguna la habilidad de la mujer le habría brindado una gran oportunidad para evitar lamentarse más. El sepelio de las personas se hizo al segundo día del desagradable suceso y con eso hecho todos tuvieron preocuparse de otras cosas. No habían perdido muchos de sus shinobi's, de su gente. Sin embargo, tenían que reconstruir todo ese desastre y fue algo en lo cual dedicaron su esfuerzo desde el tercer día en adelante. Así había tenido ganas de continuar su trabajo y más específicamente, ese que se había autoimpuesto que tenía como objetivo encontrar a ese sujeto. El rubio Hokage no tuvo mucho tiempo de hacerlo en esos días. No tuvo tal oportunidad y por tanto, si bien no fue algo que olvidó, sí fue algo que dejó a un lado por ese momento. Eso sí, habló con su sensei al respecto y él mismo había deseado ir con el tercero a hablar de tal cosa, era algo muy importante para que simplemente no se estuviera haciendo nada al respecto. Claro, teniendo en cuenta que el rubio le había dicho que golpeó al hombre y muy fuertemente con su jutsu, era de pensar que el hombre no iba a estar bien, que el hombre podría darse por muerto. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para saber que era necesario asegurarse y el sujeto había escapado. Por tanto, era algo a lo cual debía de prestarle mucha atención. Solo no fueron con el tercero quien estaba ocupando el cargo por el momento dado a que el mismo hombre no quería saber sobre ello por este momento. A pesar de que se le era un tanto irracional, el Sannin pudo entenderlo, tantos problemas tenían que ser resueltos uno a la vez. Además, su sensei no era quien debía de estar en el cargo actualmente. Bueno, en realidad a sabiendas que el Hokage actual necesitaba un tiempo para pasar con su familia, con sus hijos era algo de entender. Aún así, no dejaba de ser algo que debía de tratarse con calma dado a lo grave que era. Si simplemente no trataban los asuntos que tenían pendiente, no había forma en la vida de que puedan seguir adelante con ese asunto. A pesar de ello, el Sannin se interesó mucho por ese asunto y si ya tenía pensado irse en algún momento, si bien eso no estaba descartado del todo no era algo que iba a hacer muy pronto. 8 meses pasaron volando y para entonces, el rubio Hokage había vuelto a sus funciones como Hokage. En los meses pasados así era cierto que a partir del tercer mes ya había estado en su oficina, no le había dedicado tiempo al asunto que tenía en mente. No era por el no querer, solo que debería de proceder con cuidado. Ir por ahí lanzando acusaciones graves no iba a hacer que las cosas fueran demasiado bien. Por supuesto, eso no quitó que hablara del asunto largo y tendido con el tercero y el Sannin, incluso fueron a visitar el lugar de la batalla del hombre. Estaba bastante seguro que había hecho sangrar al sujeto. Estaba seguro que con esas muestras podrían encaminarse bastante en sus investigaciones y no se equivocó, fue un poco complicado poder encontrar esas muestras, pero lo había hecho y eso dio paso a que se conociera los resultados en solo unos días y fueron bastante interesantes. Los resultados arrojaron que si eran miembros de la aldea, pertenecía a la misma línea genética de ese clan. Sin embargo, eso era puesto en duda por el mismo resultado y es que, había algo que la hacía muy diferente, era tanto que de no ser porque se había aislado los diferentes genes, era difícil de llegar a pensar en eso. A pesar de todo, el hecho de conocer tal cosa le había dado la oportunidad de saber que aquello que vio en los ojos de esa persona no fue parte de su imaginación. De hecho, por eso mismo estando más seguro de esto invitó a su amigo a la oficina mientras su sensei y el tercero que estaba ahí. Ninguno pensó en el hombre como quien tenía algo que ver al respecto y las cosas salieron bastante bien, fueron tan bien que el hombre ese mismo día había hecho su parte para traerle los registros de los miembros de su clan caídos en batalla en los últimos 15 años. No iba a ser una tarea tan simple, pero tenía que hacerse y él como líder de clan y más, para asegurarse que ninguna de esas personas hizo algo similar. Algunas semanas pasaron antes de que el rubio Hokage tuviera los documentos en sus manos y con ello podría dedicarse a realizar ese trabajo, pero antes tuvo que resolver algunas otras cosas en la aldea. Sí, si iba a investigar eso como sabía no podía permitirse tener distracciones. Y por lo mismo aún así estuvo en su oficina desde hace un tiempo no le había dedicado tiempo a tal cosa. Fin. 8.